Fue tendencia durante todo el domingo. Usted lo escuchó, Big Data. ¿De qué se trata? Bueno, resulta que hay un informe que el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, entregó a la Fiscalía que habla de que se analizaron más de 60 millones de comentarios en redes sociales a partir del 18 de octubre. A partir de una tecnología muy sofisticada denominada Big Data y que determinó, en algún aspecto, posible teoría de injerencia extranjera en los disturbios y manifestaciones. Y este Big Data dividió los mensajes en 5 grupos. El primero de ellos tiene relación con los medios internacionales. Habla ahí de Actualidad RT, de la cadena venezolana Telesur, como portales o cuentas de Twitter, de Instagram, de redes sociales que hacían mención a lo que estaba sucediendo en Chile y que habrían tenido alguna injerencia desde el extranjero con lo que estaba pasando acá en nuestro país. También está en la cuenta del recién electo y asumido presidente de Argentina, Alberto Fernández, y del cantante español Ismael Serrano. ¿Y de los K-pop? Vamos a ir a los K-pop, es el tercer nivel. El segundo, las cuentas internacionales. Ya. Básicamente que no tienen tanta injerencia, pero que sí son personas relevantes desde el exterior, como la Nata, por ejemplo, el periodista argentino, el periodista venezolano, en fin. Hasta la ministra Bullrich de Seguridad Interior de Argentina, de Macri. Y el tercer eslabón es lo que ha provocado más memes y más risas y comentarios irónicos. Habla de los jóvenes, de la injerencia de los jóvenes que tienen particular afición por la música coreana, el K-pop, y que son jóvenes que han avivado toda esta revuelta social gracias a las redes sociales, que participan algunos de ellos, que no, que luchan y que alzan la voz por el respeto a los derechos humanos, por las desigualdades y por aleonar y salir a la calle y también no respetar la institucionalidad. Más bien, ese es del tercer nivel, los K-pop, y ahí surgieron una serie de memes que prácticamente Gangnam Style había ¿cómo se llama el cantante coreano? Psy era el precursor y el que montó todo este estallido social. Bueno, el cuarto eslabón son los famosos con influencia, desde Claudio Bravo, Gary Medel, que ellos tuitearon en pleno estallido social a favor justamente de las demandas de la gente. Algunos periodistas también con mucha influencia, que trabajan en medios tradicionales. Y el quinto, los que defienden al gobierno, aquellas cuentas que son proclives a Sebastián Piñera. Necesito un experto en inteligencia. ¡Oh! General Tapia, ¿cómo está? Buen día. Explíqueme, por favor, ¿qué le parece a usted este reportaje del diario La Tercera, que en exclusiva tiene acceso a esta información de los Big Data? ¿Son confiables las conclusiones a las que se llega tras analizar estos 60 millones de comentarios en redes sociales? Mira, hay varios aspectos que hay que tocar, lamentablemente, hay que señalar, porque clarifican este tema. Creo que la parte comunicacional tampoco fue lo más afortunada en esta oportunidad, porque en el primer artículo que sale en La Tercera, el ministro Blumel sale señalando de que el gobierno hizo un informe. Y si estamos hablando de un informe de inteligencia, el gobierno no es parte del aparato de inteligencia. Es la primera clarificación. El gobierno no es parte del sistema de inteligencia del Estado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En el sistema de inteligencia del Estado está la ANI, las dirigencias del Estado Mayor de la Defensa, las inteligencias militares y la inteligencia policial. Ese es el aparato de inteligencia. Por lo tanto, si el gobierno dice nosotros hicimos un estudio, no. Eso me lleva a pensar de que es un estudio hecho por civiles. Y si es hecho por civiles, no es un estudio de inteligencia. ¿Es lo primero? Perfecto. Ahora, si el informe efectivamente es de inteligencia, como se dijo después en otro artículo, y se envió al director de la Agencia Nacional de Inteligencia a hablar con el fiscal nacional, estamos en presencia de un informe elaborado por gente especialista del área de inteligencia. Por lo tanto, ese informe debería tener una connotación que sirva, de acuerdo a la ley de inteligencia, para asesorar al presidente de la República o al más alto nivel de la conducción del país en temas de defensa nacional, seguridad nacional, seguridad pública interior y orden público, dentro de los límites que están estipulados en la ley, que no los digo yo. Crimen organizado, terrorismo, narcotráfico. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Por lo tanto, si ese informe de inteligencia tiene antecedentes como los que se presentan acá, esos son antecedentes estadísticos.
estadísticos que sirven quizás para la toma de decisiones del nivel político. O sea, aquí hay un grupo que está más en contra de nosotros, el grupo etario es el que está más con tendencia a la violencia quizás, pero ¿qué es lo que es importante si es que existe en ese informe? Es que existan situaciones, datos que sean o revistan caracteres de delito, que puedan explicar el meollo del asunto. ¿Quién atentó en contra del metro? Antes, durante y después. Porque si yo me manifiesto desde el país X y apoyo la causa del estallido social, eso no es un antecedente que sea pesquisable desde el punto de vista penal o en una investigación procesal. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque uno está manifestando una adherencia a una causa. Pero si yo digo, ese mismo país que dice, te estoy mandando $5.000 para que tú compres logística, para que tú compres acelerante, para que tú le pagues a los que van a ir allá, esa información es relevante. Claro. Y esa información tiene que ser entregada al Ministerio Público porque reviste caracteres de delito. Exacto. Y el Ministerio Público, ¿qué es lo que va a hacer? Tomar ese informe que se elabora al alero de la ley 19.974, que esa información de inteligencia va a ser traspasada mediante un oficio al fiscal nacional y el fiscal nacional va a decir, sí, aquí hay antecedentes que son orientadores de que hubo un delito. O sea, por lo tanto, mis fiscalías lo van a investigar. Pero si a mí me entregan un informe donde dice que tantas personas dijeron que estaban de acuerdo, otras personas que no estaban de acuerdo, que el K-pop pero apunta a esclarecer quiénes quemaron el metro. De inteligencia no tiene nada de esto, entonces. O sea, es que nosotros conocemos lo que está en prensa. Y ese es el otro detalle. A mí me produce cierta contradicción de repente hablar sobre este tema. ¿Por qué? Por una deformación profesional. Porque se supone que es un informe de inteligencia de carácter secreto. Y de secreto ya no tiene nada. Pero espéreme. Le queda la pura S. Yo le puedo hacer una consulta con eso que me llama mucho la atención porque cuando el presidente Piñera hablaba de influencia en el extranjero era a partir de este informe. No sé. Se supone que se lo había entregado al fiscal, de ahí viene todo el problema con el fiscal Abbott que dice que no recibió nada y después como que tiene carácter de reserva, no se puede hacer público y de repente aparece publicado completamente en la tercera el día domingo. Entonces es como nuevamente falla la inteligencia, nuevamente la ANI... Yo creo que aquí hubo un mal manejo comunicacional y porque desde el minuto que ese antecedente es secreto y es de inteligencia, de acuerdo al artículo 39, título séptimo de la ley 19.974, que habla de la obligación de guardar secreto, no debería estar en un diario. No deberíamos estar comentando ese... Pero el problema no es del diario. Bueno, de hecho el fiscal nacional se ciñó a lo que él dijo, esto es secreto, yo no lo puedo utilizar porque no ha sido liberado. Fue solamente entregado para mi conocimiento, pero sin liberación. Eso es lo que dijo el fiscal nacional. Sí. Es un poco como... A ver, es como jugar a la inteligencia, porque este tipo de manejo de datos lo utilizan compañías de comunicaciones, empresas de comunicaciones para contratar a un influenciador. O sea, el manejo de datos a través de las redes sociales principalmente se hace de esta manera. Pero eso es para, no sé, fines publicitarios, fines comerciales, fines de marketing. Pero resulta que para manejar un país es muy distinta la situación. Yo leí ayer el comentario de una experta en manejo de datos de la Universidad de Chile, una no sé si señorita o señora, de apellido Paulete, que es experta y decía, nosotros, o sea, ella decía, los datos en el fondo pueden ser reflejados de esta manera, pero se pueden sacar 500 lecturas de aquello. O sea, no es, se pueden interpretar como tú quieras. Claro. Entonces no hay ni siquiera ellos como expertos han podido dar una respuesta clara de qué es lo que está pasando. ¿Qué es el Big Data? Es un concepto que reúne una serie de herramientas, instrumentos y metodologías para el manejo de la información. Es tanto los datos, es tanta la información que está disponible que hay que meterla dentro de este concepto del Big Data, ¿no? El manejo de herramientas sofisticadas para poder acopiar cosas. Yo, escuchando atentamente al general Tapia, habiendo leído ayer, por supuesto, el reportaje sobre el Big Data, saco dos elementos acá. Uno es definir la fuente, y lo que se hace aquí, a lo menos lo que hace el reportaje, es entregar la fuente. Y es claro, decir de dónde vienen, de dónde proceden, y califica en cinco grupos de dónde proviene la fuente nada más. Quienes escriben bajo o los medios internacionales, o actores internacionales, o el K-pop, que no sé por qué está aquí metido, los influencers locales, los periodistas, los defensores del gobierno, por supuesto que esas son las fuentes. Yo lo que me imagino que el gobierno lo que está intentando, y no sé si lo consiga con esto, es hacer una conexión con lo siguiente. Pueden las redes sociales
entregarle o mecanismos o herramientas para intentar identificar quiénes están detrás de lo que ocurrió el 18 de octubre, como por ejemplo saqueos, las quemas del metro y las quemas de buses y una serie de cosas? Porque esa es la pregunta global. Porque aquí no hay que ser sofisticado experto para poder meterse uno en internet y saber quién pega para allá, quién pega para acá. Pero aquí lo relevante son las redes sociales. Está en esta información que se le ha entregado a la Fiscalía, están los elementos que pueda concluir quiénes estarían detrás de la quema del metro, quiénes estarían detrás de los saqueos, de los actos vandálicos, porque eso es lo relevante. Porque el chismoseo que hay en las redes sociales, que es parte importante, no se necesita la Big Data para eso. Claro. Un barrido preliminar. Y ahí ya quiero apuntar lo siguiente. ¿Qué es un sistema de inteligencia de una nación? Es acopiamiento de datos que se tienen que transformar en información, pero más estructuralmente en insumos para un gobierno. O a menos que se detecten actos que vienen de la mano delictiva y que se pongan en antecedentes frente a la situación de la justicia. Para eso sirve y para eso están configurados los sistemas de inteligencia a nivel global. Entonces a mí esto de Big Data, en esta sofisticación que han querido presentar, mi pregunta es, ¿qué es lo que se quiere hacer realmente con esto? Decirle, oiga, don la Fiscalía, intente usted ver si encuentra algo aquí, porque ya tengo clasificados los grupos. Aquí sí están clasificados. ¿Pero de dónde sacan esa clasificación? Pero Germán, tiene que verse. Yo me vi ayer y dije, ¿en cuál de estas puedo clasificar? Voy a clasificar en la 4. Me tienen clasificado en la 4. Obvio que me tienen que clasificar en la 4. Claro, como personas con influencia en medio. Es una pretensión mía. Es una pretensión mía, nada más. Pero claro, no sé si le dé para eso realmente, ¿no es cierto? Entonces aquí es las clasificaciones. Vuelvo y pregunto lo central. Están en estos informes de la Big Data, y tomando el concepto del experto en inteligencia que es el general, están los elementos sustantivos que le permitan a las autoridades judiciales encontrar elementos que lleven a investigaciones para saber si somos capaces de identificar quiénes quemaron el metro, quiénes fueron los vándalos, quiénes fueron los saqueadores, porque esa es la pregunta clara. Por lo conocido hasta ahora, no tiene un carácter delictual, no hay algo que a uno le permita decir que hay un diseño detrás de quema organizada de estaciones de metro y de otros puntos. No hay una estrategia coordinada. Pero cuando este grupo coreano, esa es la parte que... Cuando se tipifican estas 5 categorías y se acota a la categoría 3, que son los jóvenes, ¿ya?, que son aficionados al K-pop, eso es muy raro porque, o sea, el K-pop es la música coreana que viene con una influencia durante los últimos años muy, muy fuerte, que ha llenado estadios, no solamente por un día, sino que por varios días, a partir de distintos grupos que cada año vienen más a Chile y que tienen mucho éxito. Es música coreana. Bueno, y el tercer grupo de esta Big Data del gobierno son los jóvenes, dicen jóvenes que tienen y que provocaron más de 4 millones de retweets entre el 18 y el 25 de octubre, o sea, la primera semana. Antes del estallido, estas referencias eran bajas y no hablaban ni de asuntos políticos ni de asuntos sociales. Son jóvenes aficionados al K-pop, dice este informe. Es una de las características que destaca el documento, que tienen pocos seguidores, menos de 5.000, no sé si es tampoco eso. En su narrativa analizada está el darle a estas movilizaciones un carácter histórico y enfocan sus cuestionamientos al gobierno en la cifra de muertos, en las violaciones a los derechos humanos, en las protestas en contra de los medios tradicionales, porque dicen silencian algunas cosas, y que también se ríen de cuentas oficiales en tono irónico, y también se ríen de aquellos que creen que Nicolás Maduro está detrás de esto. Ese es el perfil del joven K-pop según este informe de la Big Data, y cuyo gran referente es Mon Laferte y la comediante Paola Molina. Pero yo digo, o sea, si los jóvenes son tan diversos, ¿por qué K-pop? Puede haber sido reggaetón también. Hay jóvenes que les gusta el rock, que les gusta, no sé, el funk. Pero ¿por qué catalogar al K-pop? De ahí surge tanto meme. ¿Es violento? ¿Alguien conoce el K-pop? No, yo lo he escuchado al K-pop y es bastante agradable en cuanto a música. Por eso no es violento. A mí no se me hace que evita la violencia. Hay una mezcla, música electrónica ahí del... Es más pop. Sí, o sea, así y tiene canciones románticas también. Claro, así como de repente, no sé, el trap
podría ser como de letras un poco más violentas. Yo le tenía más miedo al reggaetón. Quiero poner un tema, y porque aparte de la letra que yo no entiendo el coreano, sino que me ves por la música, por la melodía, la forma que canta, no le veo un fin político. Pero si tú me haces escuchar y aplicas el Big Data en Argentina, por ejemplo, allá sería la cumbia villera. La cumbia villera, que es todo el descontento social que se va en contra de los gobiernos, de las policías, y a lo mejor encontraríamos un grupo que está asociado a la cumbia villera, por pero mire, decirlo alguna vez. ¿sabe qué? Una de las cosas clásicas de que yo he aprendido aquí del K-pop es que esto es corazón, esto es te quiero, eso es amor. Y es como universal a nivel mundial, es amor. Entonces es como un estilo de música que se aleja de cualquier tipo de violencia, de agresión, al contrario, como que te invita al amor, porque siempre a nivel mundial esto es lo que hacen, claro, que es corazón y algo más. Yo lo que creo es que entonces, por favor, dígame dónde está el vínculo, dónde está la conexión de un hecho violento con el K-pop. Lo que pasa es que aquí en este informe, yo insisto que es más que un informe de inteligencia, hay un análisis estadístico. Entonces, de todo este grupo etario, hay un grupo que se identifica con el K-pop, pero esos están identificados con el estallido social. Es una clasificación más que nada. Pero a la hora de esclarecer quién, cuándo, dónde, cómo, por qué se quemaron en el metro, no lo dice.